Mariana, muchas gracias. Bueno, y precisamente ante este corte en el suministro del agua, académicos de la UNAM pidieron no entrar en pánico e hicieron algunas recomendaciones para manejar la situación. Primero, reducir fugas de agua. Es muy importante suspender el riego en áreas verdes, no bañarse a diario en regadera y si lo hace, que sea una ducha corta, de no más de 5 minutos con una regadera económica. Como sabe, una buena manera de ahorrar líquido es bañándose con el agua de una cubeta para racionarla mejor. Hay que almacenar en botes o cubetas el agua fría que sale al inicio de la ducha y puede ser reusada para llenar el tanque del excusado o para la limpieza del hogar. También es necesario suspender el lavado de ropa durante la contingencia, evitar en lo posible el uso de trastes y usar platos desechables. Recuerde también almacenar de forma higiénica, con tapa y cucharón, suficiente agua para beber y cocinar, de tal manera que no se contamine ni se confunda con la que tendrá otros usos. Cuando se restablezca el servicio, se debe verificar que el agua no contenga partículas suspendidas antes de llenar cisternas y tinacos.